de marzo como Día Mundial de la Poesía durante el 30ª Conferencia General de París en 1990, de aquellas lenguas que se encuentran en peligro. El Día Mundial de la Poesía es una ocasión para honrar a los poetas, revivir tradiciones orales de recitación de poesía, promover la lectura, la escritura y la enseñanza de la poesía, fomentar la convergencia entre la poesía y otras artes como el teatro, la danza, la música. Esta es Ligia. Y aumentar la visibilidad de la poesía en los medios. Por eso, me da mucho gusto que estemos todos aquí reunidos y agradecer a la maestra Ligia Espada Sosa su excelente conferencia, que estamos seguros lo será, y al maestro Mauricio Robert Díaz su participación como todo un guía de este equipo que somos al sur sureste entre todos. Un abrazo a todos. Buenas tardes. Buenas tardes. Muchísimas gracias, doctor Luis Andrés, por sus palabras. Le voy a pedir ahora al maestro Mauricio Robert que tome la palabra para presentarnos a la maestra Ligia Espadas y para dar inicio también a esta charla del valor educativo de la poesía. Muy buenas tardes a todos y a todas. Gracias, Alberto. Muy buenas tardes. Iba yo a iniciar mi saludo diciendo, estimados colegas, pero creo que es más preciso decir, querida familia, buenas tardes al ver los rostros de las gentes que nos acompañan. Para lo que más que una conferencia es una celebración de la poesía, una fiesta del espíritu. Y para una celebración como esta, qué mejor invitado podemos tener que la maestra Ligia María Espada Sosa, que no solo desde niña ha estado inmersa en la poesía, la ha enseñado durante toda su vida, la ha escrito, sino que su vida misma es una poesía. Ella ha escrito ya una gran poesía con lo que ha vivido. Les voy a dar rápidamente un perfil curricular y una introducción que considero clave. En su formación es profesora de educación primaria, profesora de educación media de lengua y literatura española y tiene la maestría en educación de la Universidad Pedagógica Nacional. Como experiencia docente, que eso es una cosa extraordinaria, pues, profesora de educación primaria durante 26 años, profesora de español en educación media 11 años, profesora de educación media superior 4 años, docente de educación superior en las licenciaturas y posgrados de la Universidad Pedagógica Nacional 31 años, facilitadora de los diplomados y cursos del programa Entre Todos de la Secretaría de Educación de Yucatán 11 años. En síntesis, claro, actividades paralelas, muchas de estas. En síntesis, estamos hablando de más de 60 años aprendiendo y enseñando en los estados de Campeche, en Tamaulipas, en Yucatán, aprendiendo y enseñando en todos los niveles del sistema educativo nacional. Primaria, secundaria, preparatoria, educación superior, posgrado. Yo creo que esto ha de ser un Guinness Record. La trayectoria de Ligia ejemplifica en forma excelente la afirmación de don Miguel de Unamuno cuando decía que
La pasión de enseñar no es sino la pasión de aprender. Y esta trayectoria de Ligia nos las ejemplifica. Pero vayamos a lo esencial, a las raíces. Toda esta increíble trayectoria magisterial se inició en un pequeño pueblo de Campeche, Pocboc, al que recientemente Ligia le dedicó este poema que vamos a leerles para iniciar con la poesía. El poema se titula Al pueblo que fue, es y será. Olor a tostado. En maya, Pocboc. El pueblo elegido por una familia que tanto lo amó. Fueron mis abuelos los que le escogieron la tierra en que juntos quisieron sembrar. Sus propias semillas que después crecieron, se multiplicaron y aún allá están. Muchos emigramos buscando caminos para progresar. Se fueron los cuerpos hacia otros confines, pero las raíces permanecerán en el pueblo amado que tanto queremos, que tanto nos dio. Pueblo de mi padre y de mis hermanos, abuelos y tíos, espadas, barrera, te rinden honor. A donde vayamos, los hijos y nietos te llevaremos siempre en el pensamiento y en el corazón. Pasaron los años y hoy que volví a verte sentí la nostalgia del tiempo que fue. La ausencia de aquello que fue tan querido, que tuve tan cerca y hoy ya no es. Amados rincones, cuna de mis sueños que al fin realicé. Ahí permaneces, aunque pase el tiempo. Tu imagen yo guardo con el sello aquel. Siento en el ambiente flotar los recuerdos que hay en tu perfume y hacen renacer. Al pueblo que fuiste, de mis ayeres y que siempre, siempre, siempre amaré. Allí, en Pocboc, la maestra Ligia aprendió la lengua maya, jugando con sus amiguitas, y aprendió en la pequeña escuela rural de su pueblo a escribir en castellano. Por eso su pensar y su sentir, su docencia y su poesía tienen la riqueza de dos fuentes, de dos culturas, como le señalaba el gran escritor Hermilo Abreu Gómez en su libro Canek. Canek, hablando a los indios, dijo: el futuro de estas tierras depende de la fusión de lo que está dormido en nuestras manos y de lo que está despierto en las de ellos. Mira a ese niño, tiene sangre india y cara española. Míralo bien, fíjate que habla maya y escribe castellano. En él viven las voces que se dicen y las palabras que se escriben. No es ni de la tierra ni del viento. En él la razón y el sentimiento se trenzan. No es de abajo ni de arriba. Está donde debe estar. Es como el eco que funde con nuevo nombre en la altura del espíritu, las voces que se dicen y las voces que se callan. De estas voces que se dicen y callan, vamos a aprender esta tarde con la plática y testimonio de nuestra querida amiga y colega Ligia María Espada Sosa. Adelante, querida Ligia. Gracias, gracias Mauricio. Qué amable. Gracias. Bueno, pues ya todos sabemos que el 21 de marzo se celebra el Día Internacional de la Poesía, como ya se dijo anteriormente. Y creo que la mejor manera de rendirle homenaje es reconociendo el valor que representa en la vida del ser humano
cuando proviene de la esencia de este mismo y se constituye en un maravilloso recurso que le permite dar valor a su existencia. En esta ocasión, mi aportación al homenaje que el programa Entre Todos hace a la poesía es el regalo de mi propio ser, a través de la revelación de una parte de mí misma en lo que se refiere al valor que ha representado en mi formación como persona y como profesional. Voy a compartir con ustedes una parte de mi vida en la que ha sido determinante el valor educativo de la poesía. Las escuelas están constituidas y atravesadas por acontecimientos de índole diversa, pero casi todas las cosas que suceden en ellas se relacionan de una forma u otra con la vida pasada, presente y futura de las personas que habitan y las hacen. La actividad de las escuelas no tiene ni cobra sentido si no es experimentada, contada, recreada y vivida principalmente por los maestros que a través de sus prácticas reproducen y recrean constantemente. Los proyectos educativos no tendrían efecto ni sentido si los directivos y docentes no los hicieran suyos, los adaptaran a sus expectativas, los ajustaran a sus propias visiones de los problemas que enfrentan, los rediseñaran de manera específica a sus necesidades y contextos, los dijeran con sus propias voces y los escribieran con sus propias palabras. Al contar historias sobre la escuela y sus prácticas pedagógicas, sobre los aprendizajes de alumnos y alumnas, sobre las estrategias de enseñanza, sus sueños, proyecciones y realizaciones, los docentes hablan de sí mismos y dan identidad propia a los acontecimientos que se suscitan en el devenir histórico de la vida escolar. La experiencia no se refiere solamente al hecho de vivir los acontecimientos, sino también a la forma en que se construyeron. Escribir sobre la experiencia es la mejor forma de demostrar cómo el lenguaje y el silencio actúan en la reconstrucción de las vidas personales y profesionales. Mis primeras experiencias con la poesía. Aún resuenan en mis oídos las voces infantiles que junto conmigo cantaron y recitaron aquellos poemas que fueron el espíritu de las clases en mis primeros años escolares. La Escuela Primaria Rural Federal número 50 del pueblo de Pocpó, Campeche, era un edificio de 2 aulas. Ahí crecí junto con niños indígenas que hablaban la lengua maya, pero también se expresaban en castellano. Aprendí a hablar su lengua, sus juegos, participaba de sus costumbres y tradiciones y junto con ellos transcurrieron 11 años de mi infancia. La escuela era nuestro mundo mágico. Ahí descubrimos la otra cultura, la de los libros y los maestros. Ahí respirábamos el olor del gis. Era el único edificio con piso de mosaico. Solo ahí, la planta de nuestros pies descalzos tenían una sensación diferente a la que estábamos acostumbrados en los espacios del pueblo. Tierra, piedras, hierba o el zacate que crecía en la plaza. En el piso de la escuela rebotaban las canicas y la pelotita de hule cuando jugábamos matatena con piedritas.
Aprendíamos cantos y poesía que nos emocionaban y hacían volar la imaginación a otros espacios. Nuestros ojos, oídos, tacto, vista y paladar percibían ahí lo que no se daba en otro lugar del pueblo. Así fuimos creciendo y aprendiendo a vivir con lo que estaba a nuestro alcance. Se daban situaciones que a veces no comprendíamos, pero era tal nuestro asombro ante lo desconocido que pensábamos que eran importantes, porque se daban en aquel templo del saber, como la iglesia del pueblo era el templo de la religión. Recuerdo con mucho cariño. Recuerdo cuando Celia Sima, una niña que se sentaba siempre junto a mí en el segundo año de primaria, un día llegó muy entusiasmada y me dijo: te voy a decir algo que escribí muy bonito, pero no se lo digas a nadie porque me da pena. Óyelo. Qué bonita está la luna, un lucero la acompaña. Qué triste está mi corazón cuando mi mamá me regaña. No olvido el brillo de sus ojos rasgados, la sonrisa y la emoción de su voz cuando lo expresó. Le pregunté cómo lo había hecho y me dijo: no lo sé. Anoche cuando vi la luna y una estrellita pegada a ella, me gustó. Y cuando me acosté en mi hamaca, me dieron ganas de escribir y eso fue lo que puse en mi cuaderno. Míralo. Me dijo que no se lo mencionara a nadie hasta el día de hoy, que lo hago público por el valor que cobró a través del tiempo. Ella se fue muy joven y siempre que observo un lucero junto a la luna, vuelvo a mirar su rostro y escucho su voz que quedó grabada en mi mente y en mi corazón. A 64 años de distancia me pregunto, ¿cómo pudo aquella niña de aquel tiempo, lugar y circunstancia captar la rima, relacionar las cosas de la naturaleza con su sentimiento y su vida cotidiana? Realmente la escuela, a través de la poesía y el canto, podía remover desde lo más profundo del alma de los niños la esencia que hace brotar el ser, que sirve para expresar la vida, así como la hoja que al penetrar al bosque lo hace vibrar y lo hace temblar aunque esté dormido. Siempre la última sesión del día era canto y poesía. En el salón de clase había un cuadro, el único con vidrio y marco de la bandera nacional. Lo tengo grabado en la memoria porque cuando cantábamos o declamábamos poemas a ella, yo la contemplaba en aquel cuadro con sus colores vivos y radiantes en un fondo azul que simulaba el cielo. La bandera que teníamos de la escuela para homenajes era tan vieja y descolorida que el verde era color olivo, el blanco amarillento y el rojo café. Me daba tristeza mirarla. Ya no estudiaba en esa escuela cuando supe que habían hecho entrega de una nueva bandera, cuyo trámite oficial tardó años, por lo que fue un acontecimiento cívico cuando llegó la bandera nueva y en el que participó toda la comunidad. Cuando los cantos o los poemas se referían a alguno de los héroes nacionales, mirábamos sus retratos en blanco y negro pegados en las paredes. Siempre los ponían en los espacios donde éstas eran presa de los estragos del tiempo. También declamábamos, cantábamos a las flores, a los pájaros, a las madres. Aprendimos a amar el entorno en que vivíamos cuando con entusiasmo esperábamos la llegada de las estaciones del año. De todos los poemas a la madre, uno que tuvo mucha significación para mí fue La madre del emigrante,
Quizá porque el contenido hace énfasis en la tristeza y en la soledad, elementos que me han acompañado siempre. No sé si conocen este poema, pero es bellísimo y me encantaría decirlo compartirlo con ustedes. En un risueño puerto marino del sur de España y en una casa que se encontraba cerca del mar, vivía una anciana que a todas horas estaba triste mientras sus ojos escudriñaban la inmensidad. Era una viuda pobre, muy pobre, que tuvo un hijo y apenas este se halló con fuerzas para luchar. Cruzó los mares con la esperanza de hacerse rico, después que dijo que a su viejita no iba a olvidar. Pasaron meses, pasaron años. Llegó una carta, una misiva sin emociones, corta y glacial, que delataba las abyecciones de un miserable que no recuerda las gratas horas del tierno hogar. La pobre madre le disculpaba con el trabajo. Así pasaron algunos meses, un año y más. Y ante el olvido cobarde y necio del hijo ingrato, ella decía cual si en persona le fuera a hablar. ¿Por qué no escribes a tu viejita que sufre y llora? ¿Por qué no alegras con tus palabras mi soledad? Tú no comprendes que en tus misivas hay un consuelo y un sacro goce que en otra parte no he de encontrar. Ay, si supiera los sufrimientos que me devoran, si comprendieras lo que es la frase maternidad, adoptarías los más sublimes procedimientos y calmarías mis inquietudes y mi pesar. Vuelve a escribirme, prenda del alma, yo te perdono. Yo no te pido que tú me mandes un capital. Háblame siempre de tus victorias y tus fracasos y en vez de insomnio tendré suprema tranquilidad. La fresca brisa lleva el mensaje para otras playas. Llegó a un suburbio donde moraba la suciedad y vio al infame que profesaba todos los vicios y renegaba de aquella madre toda bondad. Ante aquel cuadro, volvióse roja la fresca brisa, adquirió forma, brilló altiva como un puñal, cual si quisiera pasar el pecho de aquel villano que no recuerda las gratas horas del tierno hogar. Tal vez la brisa contó a la anciana la triste nueva. Y una mañana, cuando a la playa se fue a esperar, tuvo un delirio. Sintió dar besos al hijo amado y en ese instante le abrió sus puertas la eternidad. Este es un poema que allá en la escuela primaria nos aprendimos y jamás lo olvidé. Me lo sé de memoria. me llegó. Bueno, los niños de esta escuela no conocíamos el río y en las clases de geografía solo aprendíamos su ubicación, su nombre y nunca se nos ocurría pensar cómo sería. Pero cuando decíamos un poema relacionado con él, entonces a través de la imaginación lo mirábamos y dibujábamos en la mente aquel paisaje tan bello que nos describía un poema, después de la lluvia. Lindo, no les puedo declamar todos porque nos pasaríamos mucho tiempo, pero poemas inolvidables que se quedaron grabadas en nosotros. Imagínense a esta edad, ¿no? 9 años, 10 años. Cuántas gotas de rocío temblando sobre las hojas. Cuántas florecillas rojas en las márgenes del río. Y nosotros decíamos, bueno, ¿y cómo será el río? ¿No? ¿Cómo imaginábamos todo eso? Y así sucesivamente. ¿Cómo olvidar el nido? Un poema de Juan de Dios Peza, de nuestro libro de lectura Adelante, de 3er grado, que era toda una lección de amor a los animales. Y además eran poemas que tenían mucho que ver con nuestro contexto.
Este sí se los voy a decir porque es bellísimo y a mí me sirvió mucho para cuando fui ya maestra en el proceso de aprendizaje, de apropiación de valores en los niños. Dice, mira el árbol que a los cielos sus ramas eleva erguido. En ellas columpia un nido en que duermen 3 polluelos. Son hijos de un ruiseñor que en la tarde sosegada, en la noche y en la alborada les canta endechas de amor. Ellos forman su tesoro y en el ramaje sombrío responde a cada pío, pío, cual diciendo los adoro. Quien los ve se maravilla, aire y luz les da el espacio y duermen en un palacio de esparto, plumón y arcilla. Un rapazuelo atrevido, destructor, inquieto y malo, ató una escarpia en un palo para derribar el nido. Ya lo alzaba con sus manos, cuando enternecido pecho le gritó, piensa en el hecho en que duermen tus hermanos. ¿Qué hiciera yo? ¿Qué esperara si un ladrón así matara a tus hermanos? Volvió el rostro con enojo y vio a su madre, el rapaz, que con tristeza en la faz y un mar de llanto en los ojos le dice, los seres buenos cuidan a los hijos ajenos como yo cuido a los míos. Ese nido es un lugar. No lo rompas, no lo hieras. Sé bueno y deja a las fieras el vil placer de matar. Bellísimo, bellísimo, nunca olvidé. Son los poemas que se me quedaron grabados para siempre, ¿no? Bueno, así las emociones de nuestra alma infantil comenzaban su proceso de desarrollo. La educación estética cobraba vida en el salón de clase y trascendía a la casa, en la calle, en nuestros juegos, y sin darnos cuenta se sembraba en la escuela la semilla del amor a todo lo que nos rodeaba. Desconozco hasta qué punto los maestros valoraban la dimensión de estos aprendizajes. Los premios al mejor declamador eran la participación en las veladas literario-musicales que se hacían eventualmente en la escuela, a las que asistía toda la comunidad. Era un orgullo participar declamando, cantando, bailando o actuando en algún diálogo o alguna pequeña dramatización. La escuela era nuestro mundo y nuestra ilusión. En aquel tiempo no teníamos otros medios de distracción. Yo creo que a pesar de la tecnología moderna, la escuela puede recuperar el valor educativo que la poesía tiene para penetrar en el alma de los niños y encontrar el camino del amor a todo lo que existe en el mundo que los rodea. La poesía revela la analogía perenne de las cosas por medio de imágenes que participan de la vida, de la verdad, y arranca del mundo el velo de lo cotidiano. La mayoría de los niños no conocía el mar y el tema del descubrimiento de América nos hacía ver con los ojos del alma la inmensidad de sus aguas, el color azul y casi respirábamos la sal, la frescura y el viento que impulsaba aquellos barcos que venían de otro mundo cuando declamábamos las 3 carabelas. Este mismo tema a través de la poesía nos hacía pasar por diferentes estados de ánimo. Admiramos la paciencia y perseverancia de Colón cuando se sublevaron los marinos durante aquel viaje tan aventurado, cuando solo el viento de la esperanza les impulsaba sobre aquel mar interminable. Y también decíamos muchos poemas a Colón, bellísimos. Los contenidos de los programas reforzaban con esa parte emocional que aportaban la poesía y el canto, que daban vida a las clases, a los actos cívicos, a los festivales, para celebrar las fechas significativas del calendario escolar. Al nombrar al poeta, aísla y potencia el mundo, lo asimila y convierte en una gran imagen en la que se juntan lo cercano y lo distante, el cielo y la tierra, la luna
y la mano de un niño dormido, la llovizna que cae sobre la ciudad, raíces, constelaciones, mares, vientos y estrellas. Después de 4 años en la escuela del pueblo de Poc-Poc, tuve que trasladarme a la ciudad de Campeche a continuar la primaria, pues solamente se daba hasta el 4º grado. Esta etapa de mi vida fue dolorosa. Nunca antes había llorado tanto como cuando tuve que dejar la casa paterna. Durante los 2 años que duró la terminación de mi educación primaria, solamente iba al pueblo durante las vacaciones y era una verdadera tragedia para mí cada despedida. Me sostenía el amor a la escuela y el deseo ferviente de ser maestra. La ciudad era otro mundo. Tuve la fortuna de estar en la escuela primaria número 1 de la ciudad de Campeche, que se llama Justo Sierra. Aún existe y funciona desde aquel tiempo. En esta escuela la poesía y el canto cobraron nueva vida en mis emociones. La hora de canto era acompañada por un piano que quedó grabado para siempre en mí, ya que a veces cantaba con lágrimas en los ojos porque no podía evitar recordar los cantos del pueblo sin más música que nuestras voces infantiles. Los poemas los decíamos de manera individual y grupal. Cada fecha a conmemorar en el calendario escolar tenía un canto y un poema que escribíamos en una libreta especial. Aprendimos a amar la patria, a interpretar el himno nacional, el himno a Campeche, que es bellísimo. No cabe duda que la semilla sembrada ha germinado en mi alma a través del tiempo. En la secundaria no se daba tanto la poesía como el canto coral. Tuve un maestro magnífico en esta asignatura que amaba su trabajo y después de la clase se quedaba largo tiempo en el salón y nos ponía discos de música latinoamericana y europea, de orquestas y cantantes reconocidos mundialmente. Nuestro maestro de historia declamaba poemas bellísimos, nuevos para nosotros. Siempre al finalizar su clase rodeábamos su escritorio y le pedíamos que declamara algún poema. Recuerdo su voz profunda y suave, pero con una inspiración que nos transportaba a otros mundos cuando decía poemas de Rubén Darío. La princesa está triste. ¿Qué tendrá la princesa? Los suspiros escapan de su boca de fresa, que ha perdido la risa, que ha perdido el color. Bueno, y así sucesivamente. Los poemas cobraban nueva vida. El contenido romántico a nuestra edad, en el umbral de la adolescencia, hacían latir con fuerza el corazón y nos íbamos a la casa esperando de nuevo aquella clase de historia, que más que historia nos fascinaba la poesía que nos declamaba el maestro Escalante. ¿Cómo olvidarlo? Ahora un poco les voy a comentar la poesía y mi ser como maestra. Cuando fui maestra rural tenía un margen amplísimo de conocimientos en poesía y canto, así que disfrutaba muchísimo con mis alumnos de la primaria. Al entrar a la Escuela Normal Superior de México, elegí la especialidad sin ninguna duda de lengua y literatura españolas. En el año de 1970 me trasladé al estado de Tamaulipas y presté mis servicios como docente de educación primaria. En 1975 obtuve mis primeras horas de educación secundaria. Mi realización en este ámbito llegó a un punto de gran satisfacción y conocimiento, porque entonces supe que podía no solamente interpretar poesía, también recrear y crear, y sobre todo enseñarla, transmitirla, compartirla con mis alumnos. En aquel tiempo, en las escuelas de todos los niveles, la realización de actividades relacionadas en el campo de la lengua eran de gran importancia. Era obligatorio participar en todos los concursos que convocaba la Secretaría de Educación del Estado. Hablo del Estado de Tamaulipas, ¿sí?
No solamente a nivel de estudiantes, también se hacían concursos a nivel intermagisterial de poesía coral, modalidad que floreció en la antigua Grecia. Los poetas escribían tomando en cuenta a sus intérpretes y les daban formas apropiadas para que la poesía fuera dicha en coro. Esta modalidad de la poesía coral, la manera de interpretar la poesía fue de mucha significación en la formación de mis estudiantes y mía también, ya que esos concursos cobraron fuerza en las escuelas. Provocaba la motivación para participar con lo mejor que los maestros y alumnos podían dar. Pues no solamente era importante el contenido de los poemas, sino también la coreografía, la música y todo lo que conlleva este tipo de interpretación. La creatividad de los maestros se desarrollaba de manera increíble. Desde que iniciaba el año escolar comenzábamos a planear estos concursos que involucraban a todos los alumnos y maestros de las escuelas. Buscábamos los mejores poemas. Recuerdo que algunos de los que me dieron grandes triunfos con mis alumnos de la secundaria en estos eventos fueron Lección de Historia ante un mural revolucionario de Víctor Sandoval, La canción de la paz y también Yo hablo de fe de Roberto Oropeza Martínez, el naufragio de Carlos R. Menéndez, Civilización de Jaime Torres Bodet y El sembrador de Blanco Belmonte. Poemas inolvidables, formativos, que los dijimos con el alma, con la fuerza y con el ímpetu de esa época. Aprendí la didáctica para hacer de estos concursos un motivo para la práctica de valores y desarrollar en los estudiantes a través del lenguaje poético la expresión de sus emociones y lograr una comunicación lingüística para desenvolverse en todos los ámbitos de su vida. Es importante reafirmar el valor que la poesía tiene para dar fuerza a los contenidos de programas educativos de cualquier nivel. Bueno, quiero decirles que de pronto el recorrido por estas fases de mi formación y experiencia profesional me ha hecho reflexionar acerca del valor educativo que la poesía tiene en lo que respecta al desarrollo de las emociones de las personas. Veo con tristeza cómo se fue perdiendo cuando empezó a contemplarse la educación estética como algo secundario, o más bien de relleno en las actividades escolares. Los maestros dejaron de darle la importancia que realmente tiene en la formación de los seres humanos. Ahora, en esta etapa de mi vida, he escrito poemas que estoy pensando recopilar y editar para que el polvo del olvido no se apodere de ellos. Mi vida escolar estuvo marcada por la poesía y el canto. Y creo que sería injusta hacia esta formación, no sumo la que recibí de mis progenitores. Si algo caracterizó a mi padre, fue que además de maestro, amaba la música. Tocaba la guitarra de una manera muy suya y aprendió solo. Tenía una voz privilegiada y vivió hasta el último de sus días cantando. Cantó en silencio, pero cantó. Poco antes de morir, me reveló uno de sus últimos aprendizajes y para mí fue su última enseñanza. Quiero dejarla como un homenaje a su amor por la música. Vivió cantando a través de su voz grave, vibrante, armoniosa y profunda. Cantó hasta que aquella voz que fue su compañera inseparable lo abandonó y lo dejó en un silencio doloroso. Apenas podía hablar. A veces quedaba en largos silencios durante la sobremesa. Un día, ante la pregunta usual, ¿en qué piensas, papá?,
Respondió: cuando me veas callado, hija, es que estoy cantando. Canta, canta siempre, hija, aunque nadie puede escucharte. Canta para ti y eso te hará muy feliz. Fue una de sus últimas enseñanzas. Con él canté, aprendí a cantar. Siempre lo recordaré cantando, porque aun cuando su voz ya se apagó para siempre. Para él escribí este poema, porque esta enseñanza fue la que me lo inspiró. Se llama También en el silencio. No siempre escucharás el canto de los pájaros de la misma manera, aun cuando sus trinos siempre han sido los mismos en cada primavera. Ellos cantan al sol, al aire, a la vida, para hacernos sentir su alma agradecida por vivir cada día. El hombre, atrapado en redes silenciosas, víctimas del mismo, atendiendo mil cosas, ha olvidado cantar. Cuando se siente solo y oye a lo lejos el canto de estas aves, aquel bello trinar, quisiera como ellos poder así cantar. Entonces su alma triste en inútil intento solo escucha aquel canto y eso lo hace llorar. No sabe que en silencio también puede cantar. Esta se la dediqué a esa enseñanza de mi padre. De mi madre, mi mamá, puedo decir que cantaba. Tenía una voz dulce, bien entonada. Ella sabía muchas canciones antiguas y románticas. Siempre nos cantó a sus hijos todas las noches antes de dormir. Era una costumbre que tenía. En ocasiones también nos contaba cuentos y decía poemas. Por ejemplo, pajarito, pajarito, ¿qué cantas en tu nidito con tan melodiosa voz? ¿A qué cantas, pajarito? Y el ave responde: a Dios. A mí me gustaba que me declamara ese poema muy conocido y famoso de Rubén Darío, Mar y Cielo. Imagínense cuando yo era niña, cómo hacía volar mi imaginación, pero me gustaba mucho que ella me lo declamara porque lo hacía con una voz tan dulce, tan cerca de mí. ¿Sí conocen ese poema? Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. Creo que sí lo conocen, ¿verdad? Pero bueno, si se los voy a decir rápido, porque para que puedan comprender el poema que le escribí a mamá con base en esa experiencia que tuve con ella tan cercana y con Margarita de Rubén Darío. Dice Margarita: está linda la mar. El viento lleva esencia sutil de azar. Yo siento en el alma una alondra cantar con su acento. Margarita, te voy a contar un cuento. Este era un rey que tenía un palacio de diamantes, una tienda hecha de vidrio, un rebaño de elefantes, un trono de malaquita, un gran manto de tisú y una gentil princesita, tan bonita Margarita, tan bonita como tú. Una tarde la princesa vio una estrella aparecer. La princesa era traviesa y la quiso ir a coger. La quería para hacerla decorar un prendedor con un verso, una perla, una pluma y una flor. Las princesas primorosas se parecen mucho a ti. Cortan lirios, cortan astros, cortan rosas. Son así. Y se fue la niña bella por el cielo sobre el mar a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Mas lo malo es que ya iba sin permiso de papá. Cuando estuvo ya de vuelta por los parques del Señor, se veía toda envuelta en un dulce resplandor. Y él reclama: ¿qué te has hecho? Te he buscado y no te hallé. ¿Y qué tienes en el pecho que encendido se te ve? Y así dijo la princesa: fui a cortar la estrella mía,
a la azul inmensidad. ¡Qué locura! ¡Qué capricho! El Señor se va a enojar. Por lo hecho esta vez un castigo han de tener. Vuelve al cielo y lo rogado vas ahora de volver. La princesa se entristece por su blanca flor de luz, cuando entonces aparece sonriente el buen Jesús y le dice: de mis campiñas, esta flor yo se la di. Son las flores de las niñas que al soñar piensan en mí. Viste el rey ropas brillantes y luego hace desfilar 400 elefantes por la orilla de la mar. Margarita, ya que lejos de mí vas a estar, guarda, niña, un gentil pensamiento del que un día te quiso contar un cuento. Desde entonces, por las noches, me gusta mirar las estrellas. Es una costumbre que disfruto, sobre todo cuando Venus está en su esplendor. No puedo evitar pensar en la osadía de Margarita y escuchar la voz de mi mamá en cada verso de Mar y Cielo. Hace unos meses escribí un poema que se llama A la niña de ayer y que con Margarita tiene mucho que ver. Lo transcribo porque enlaza el pasado con el presente y me da respuesta a algunas situaciones actuales que estoy en proceso de entender. Les voy a decir el antecedente. Fue un 30 de abril de 2014. Y escribí esto. Hoy es Día del Niño y se me ocurrió escribir algunos pensamientos para mis pequeños nietos. De pronto, mi pluma se detuvo por un momento y apareció en mi plano consciente la niña que un tiempo fui. Me sonrió. Escuché su voz muy clara y en un tono que me conmovió me dijo: aquí estoy, no me he ido. Vivo dentro de ti y hoy quiero que recuerdes algunos de los momentos que me hicieron feliz en aquel tiempo. Escríbelos. Puede suceder que ahora cobren un significado distinto y encuentres la relación entre pasado y presente que haga del día de hoy un día especial. Dedícaselo a tus nietos y cuando sean mayores y lean lo que escribiste, comprenderán que el tiempo no existe. Este es el poema que escribí, ahora sí, con relación a esto que les acabo de platicar. A la niña de ayer. Bella edad ya tan lejana, que en algún lugar del tiempo ha quedado para siempre, y hoy tan solo es un recuerdo. ¿Dónde quedó aquella niña que gustaba de los cuentos, historias y otras leyendas de su espíritu alimento? Soñaba con las estrellas y pensaba que algún día volaría hasta lo lejos, como hiciera Margarita, a quien Darío dio vida, la niña de Mar y Cielo, que por perseguir su sueño desobedeció a papá. Fue a cortar la blanca estrella que la hacía suspirar. Han pasado muchos años y la estrella sigue ahí, en el mismo firmamento y más allá del cenit. Solo la niña se ha ido, no la mira como ayer. Mucho han cambiado sus ojos. Hoy son ojos de mujer que se ha pasado la vida suspirando por saber si algún día irá a la estrella para irla a recoger y con su luz cada día todo mejor poder ver y sentir que ella ilumina su camino por doquier. La quería para hacerla decorar un prendedor, con un verso, una perla, una pluma y una flor. Solo la pluma ha quedado, un poema en el papel, y en lugar de aquella niña, hoy existe una mujer a quien mirar las estrellas le produce un gran placer. Quizá recordar su infancia es la forma de volver a estar otra vez con ellos, la niña de aquel ayer. Ese fue el poema que escribí. Bueno, yo creo que he compartido
con ustedes esta parte de lo que fue mi formación con la poesía, la influencia que tuvo en mi vida personal y también en mi vida profesional. Rica. Y como todos sabemos, este día dedicado, este Día Internacional de la Poesía, es un día en que, bueno, para mí es muy especial. Yo desde que supe que existía este día, no puedo olvidarlo y me gusta escribir y pensar mucho, mucho en la poesía, en todo lo que ha hecho, en todo lo que ha significado para mí. Y quiero decirles esto, que para mí es muy importante y lo hago con mucho amor. La poesía ha estado conmigo en todas y cada una de las etapas de mi vida. Hemos vivido juntas, apoyándonos una a la otra. Yo he recurrido siempre a ella para fortalecer mi mente y mi espíritu en los momentos en que han sido afectados por el amor, el dolor, el sufrimiento, la felicidad y todo lo que en mi existencia ha dado sentido a mi vida. Ella, la poesía, ha estado siempre para mí, dispuesta a someterse a ese proceso que también da sentido a su vida, cuando mi mente, mis emociones, mi conciencia y mi entorno, con el recurso magnífico del lenguaje poético, la hacen salir de ese lugar mágico y maravilloso que es mi propia esencia como ser humano. Entonces, le doy vida cuando escribo un poema. Ahora que me encuentro al final de este camino en que todos transitamos y llegamos sin remedio al mayor de los ocasos, donde el pasado ha quedado tan lejano, el futuro se ha esfumado. Solo nos queda el presente. Un presente solitario en el que todos quedamos esperando. Sé que la poesía esperará conmigo. Ya no puedo estar sin ella. Y en justo agradecimiento prometo escribirle un poema. Muchas gracias. Muchas gracias por escucharme, por haber estado compartiendo, haberme permitido compartir esto que ha sido mi vida, es y seguirá siendo hasta el último de mis días. La poesía y yo juntas. Ojalá que no les haya aburrido, que no haya sido tedioso para ustedes escuchar. Y pues bueno, lo dejo para que ustedes, espero que lo hayan disfrutado. El compartirlo para mí es una gran satisfacción. Es el mejor regalo que les doy a ustedes en esta ocasión, pero que lo recibo yo también, porque vuelvo a vivir esos momentos bellos, hermosos, y me siento muy orgullosa y feliz, y le doy gracias a la vida por haber puesto la poesía en mi camino. Mi fiel compañera, siempre estoy con ella y siempre va a estar conmigo, como les digo, hasta el último de mis días. Ahora más que nunca, ahora que me he jubilado, ahora que mi vida tiene un sentido diferente, no se imaginan lo maravilloso que es estar con la poesía. Increíble, pero la poesía es vida. Para mí es una fuente de vida y lo seguirá siendo, me da fuerza, me dan ganas de seguir viviendo.
es maravillosa. Ojalá que compartan ustedes conmigo esta idea, estas ideas, y le agradezco a todos los maestros que tuve, a todas las personas que de alguna manera contribuyeron a esta formación mía, a esta educación mía, en donde el valor de la poesía es incomparable. Así que muchas gracias por escucharme, por haber estado conmigo en esta ocasión, esta tarde. Ahora que soy jubilada, que me he jubilado, imagínense cómo ahora sí le he dedicado más tiempo a ella. Está mucho más cerca de mí de lo que ustedes se imaginan y me da mucha alegría porque estoy produciendo, estoy escribiendo poesía y eso me da vida, me da vida. Muchas gracias por haberme escuchado, por haberme permitido compartir parte de mi vida con ustedes. Maestra Ligia, muchísimas gracias. El compartir ha sido un disfrute. Poesía eres tú, y con la pasión en que nos lo platicas, nos lo cuentas, ¿no? Pues es un disfrute y te lo agradezco mucho, y por los comentarios que han estado poniendo los compañeros. Creo que ha sido una tarde muy bonita, lluviosa, pero agradable. Qué bueno, Felipe, muchas gracias. Muchas gracias. Maestros, abro los micrófonos si alguien